a presentar a la siguiente invitada esta noche. Voy a leer su currículum, sí mismo extenso currículum. Voy a resumirlo. La siguiente participación le toca, es ecuatoriana, ya tuvimos un argentino, ahora viene una ecuatoriana para que vean que vamos variando, ¿no? Yajaira Amarilis Bosa Contreras es nutricionista clínica pediátrica. Ella formada en la licenciada en nutrición y dietética en la Universidad Técnica de Babahoyo. Tiene un diploma en nutrición clínica internacional en el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Nutriología, Lima, Perú. Tiene un curso de formación de formadores como Centro de Formación Certivalle Quito, maestrante de Nutrición y Dietética Nutricional en la Universidad Iberoamericana de México, Campeche, México. Capacitaciones, tiene cursos internacional de nutrición clínica, certificación en fisiología nutricional, certificación en alimentación y nutrición vegetariana, congreso de nutrición y alimentación. Tiene logros, coordinadora de la ANNE, Zona 5. ANNE es la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador. Es representante filial en Ecuador del Grupo Internacional de Nutrición Clínica e Investigación, GINUSI. Coordinadora del área de nutrición y dietética en innovación y consultoría médica, doctor Carlos Marizal. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Yajaira Amarilis Bosa Contreras. Buenas noches, Yajaira. Prende el micrófono, Yajaira. Ahora sí. Ahora sí, bienvenida, Yajaira. Ahora sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches con cada uno de los presentes. Felicitar también al ponente anterior, magnífica presentación. Aquí estaba atenta del ejercicio físico. Bueno, vamos a hablar acerca de la alimentación que hay que tener antes de hacer una actividad física. Bien, interesante tema. Si tienes lista la exposición, ya lo puedes compartir. Ya. Las personas que están conectadas compartan esta transmisión para que llegue a muchas personas y de esta manera logremos salvar vidas. La actividad física está salvando vidas, está comprobado que las personas que presentaron complicaciones en el tema del COVID, o sea, fue un COVID grave, porque realizaban actividad física pudieron superar. Hay personas que han presentado obesidad, diabetes, hipertensión y aparte sedentaria, están acabando su vida. Entonces, la idea es de salvar vidas con la actividad física. Entonces, ya estamos listos con Yajaira. Y ahora sí, Yajaira, estamos listos con tu presentación. Listo, entonces empecemos. A ver, cuando conversé el fin de semana con el doctor, déjenme comentarles que él me mencionaba un tipo de alimentación de manera general, o sea, para cualquier tipo de persona. Entonces, ¿qué debería hacer en el tema de alimentación? Entonces, anoté 3 puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta dentro de la alimentación antes de hacer algún ejercicio físico. Pero antes, déjenme mencionarles algo que es muy importante, que toda persona tiene que hacer, un control nutricional. ¿Por qué? Porque yo me he topado con pacientes, un paciente con 42 años de edad, obesidad grado 2, con artrosis, que dice, no, ya tengo muchas enfermedades encima, desde mañana empiezo a hacer ejercicio físico, pero lo toma por su cuenta y se inscribe a la maratón que está en Manta. Entonces, el paciente no llega ni a 1 kilómetro y lamentablemente se va a lesionar. Entonces, hay que tener en cuenta muchos factores antes de lanzarse a hacer algún tipo de ejercicio físico. Dentro de lo que es control nutricional, se evalúa lo que es la composición corporal de la persona para verificar signos clínicos de este paciente, para verificar masa muscular, si la tiene buena, si la tiene disminuida, para evaluar lo que son porcentajes de masa grasa, porque muchas veces también, no sé si ustedes como personas habrán escuchado de algún paciente o de alguna persona X que dice, voy a hacer la dieta de la piña, y toda la semana comienzan a comer piña, y los resultados al fin de semana es que han perdido peso, aparentemente, ¿no? Perdieron 10 kilos en una semana,
pero lo que realmente perdieron fue masa muscular y no la masa grasa, que es el objetivo en un tratamiento de pérdida de peso en este caso. Entonces es muy importante que nosotros como personas, antes de tener antes de lanzarnos así, tenemos que asesorarnos por los profesionales correctos. Entonces, como mencionaron en la charla anterior, el ejercicio físico es prescrito, tiene que ser prescrito por un profesional de la salud, en este caso sería un médico, y tiene que pasar por el control nutricional para saber cómo está esa composición corporal. Si no esto es para evitarse futuras lesiones y obtener buenos resultados, ¿sí? Pasemos ahora sí, entremos en contexto. 3 datos importantes que debes saber sobre alimentación en el ejercicio físico. Hidratación, número 1, el agua. No sé si ustedes sabían, pero el cuerpo humano está constituido alrededor, a un cuerpo pero ya adulto, alrededor del 55 al 65% de agua. 55 a 65, o sea, estamos hablando que la mayor parte de la composición corporal de una persona, que en este caso sería un adulto, es 55 a 65, o sea, más de la mitad. Esto va a variar de acuerdo a la edad del paciente, edad y sexo, porque si hablamos de un niño, el niño tiene más contenido en agua, que él está alrededor del 70%, y si hablamos de un adulto mayor, él está alrededor del 50%. Entonces va a variar de acuerdo a las edades. Entonces, muy importante la hidratación antes, durante y después de un ejercicio físico, porque nuestro cuerpo está hecho a base de agua. Aparte, el agua todo tiene que ver con la hidratación. A veces nosotros nos confundimos y decimos, tengo sed, y van a la tienda más cercana y toman una bebida, alguna bebida carbonatada, sea cola, sea jugo, o sea un energizante, y todo esto no le colabora a su salud, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en claro que nuestro cuerpo lo que necesita es agua. Nosotros tenemos que cumplir el requerimiento de agua. Por ejemplo, si usted mide alrededor de 1,50 m, más o menos usted debería de tomar alrededor de 1.500 mililitros, que esto representa a 1,5 litros. Claro que esto va a variar de acuerdo al peso de la persona y al factor ambiental a donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros tenemos 4 regiones y cada región tiene una temperatura diferente. Entonces, así, de manera general, si tú mides 1,80 m, estaríamos hablando que tú necesitas como mínimo 1.800 mililitros, que estaríamos hablando de más de 1,5 litros. Y si nos ponemos a hablar de vasos por agua, estaríamos hablando alrededor de los 7 vasos para la persona con 1,80 de estatura, ¿ya? Aunque las matemáticas nos confundan un poco y nosotros estemos acostumbrados a siempre escuchar los 8 vasos con agua en el día, sí tenemos que pedir asesoría a un especialista, en este caso a un nutricionista, para que te asesore cuánto de agua deberías de tomar. Por ejemplo, yo me he topado mucho en consulta que me dicen las pacientes, un caso real, una paciente de 1,50 m, ella me dice, pero yo tomo los 8 vasos como sugiere la Organización Mundial de la Salud. Y cuando ella me enseña cuál era el vaso que ella tomaba uno de 400 ml, que dobla la porción que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese factor, yo ya les doy la fórmula matemática para que más o menos calculen cuánto les toca de agua, pero es necesario que siempre tengan la asesoría de un nutricionista para que les guíe en ese cálculo de agua. Número 2, enfócate en obtener carbohidratos de buena calidad. Carbohidratos, la palabra que a muchos le temen, no sé por qué, pero muchos le temen a la palabra carbohidratos. Algunas personas a veces piensan que los carbohidratos son los responsables que usted vaya a engordar. En realidad, los carbohidratos son una molécula de macronutriente y es necesario que mi organismo obtenga ese macro. Este nutriente en esencial es el que se va a encargar de darme energía.
si yo no cumplo con la porción de carbohidratos adecuada a mi cuerpo, entonces mi cuerpo va a entrar en un desgaste calórico proteico, donde en vez de gastar a la grasa que la tengo ahí de más, lo que va a hacer es consumirse a las proteínas. Y aquí va a haber desequilibrio en el metabolismo, disminuyendo masa muscular, disminuyendo, haciendo desastres en la que es la producción de hormonas, porque todo tiene que ver las proteínas. Entonces, por esa razón, hay que tener un equilibrio y tenemos que consumir carbohidratos. Ahora, ¿cuáles son los de buena calidad? Se preguntarán. Bueno, existen dos tipos de carbohidratos simples o azúcares y los carbohidratos complejos. Pero en realidad, lo que ustedes se tienen que cuidar son de los alimentos cuando ya están procesados o ultraprocesados. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos ahora a términos de alimentación. El arroz, el verde, la papa, la yuca, ¿qué más que le tienen miedo por ahí? El camote. Ninguno de estos alimentos los van a hacer subir de peso, al menos que ustedes exageren la porción, ¿sí? Todo a su respectiva medida. Ahora, los alimentos ultraprocesados como papitas fritas, pero me refiero a los industriales, chetos, chitos, caramelos, dulces, helados, ahí hay la mayor presencia en azúcares, que son azúcares libres, y ese sí va a haber contraindicaciones a su salud. Entonces, tenemos que saber qué tipo de carbohidrato es que va a ir a nuestra dieta. Entonces, dentro de los carbohidratos de buena calidad, les vuelvo a repetir, tenemos grupo de cereales, que está el arroz, la quinoa, está el canguil, está el maíz, ahorita que aquí en Ecuador estaba la temporada de choclo, entonces también es un carbohidrato de excelente calidad. Y allá, pan y fideo, que son alimentos procesados, siempre tenerlos, sí los pueden consumir, pero siempre tenerlos no todos los días, sino ocasionalmente que ustedes lo pueden incluir en su dieta. Ojo, esto de aquí va como de manera general, pero si ya estamos hablando de personas que tienen algún síntoma clínico o algo, sí hay que cuidarse ciertos aspectos. ¿Y por qué lo digo? Porque me llegué a acordar de una paciente con hipertensión arterial y el consumo del pan integral. Entonces, pan integral no se recomienda a las personas con hipertensión por la presencia de sodio. Entonces, todos estos datos, por favor, consúltenlo con un especialista de nutrición. Número 3, el consumo adecuado de proteínas. Cuando hablamos de proteínas, ¿qué se les viene a la mente? A veces muchas personas todavía no tenemos claro, como el asunto de los carbohidratos, qué será proteína, qué será carbohidrato, pero les comento que o lo confunden con las proteínas que vienen ya en tarritos, ¿no? Entonces, las proteínas son necesarias en la dieta diaria de cada persona y cuando ustedes van a hacer algún ejercicio físico necesitan aumentar el consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque en el desgaste de energía hay una destrucción también de tejido para que se pueda reparar. Esto es anatómicamente que sucede dentro del organismo, pero es necesario que ustedes cumplan con el requerimiento de proteínas. Les comento el caso de otro paciente, un paciente joven de 20 años de edad. Él me decía que no entendía por qué él no aumentaba masa muscular si él ya llevaba 6 meses en el gimnasio. Entonces, a lo que yo le hago la encuesta dietética, él mide 1,80, entonces el consumo de proteínas que él tenía era muy bajo para el requerimiento de él. O sea, aparte de que él necesitaba un requerimiento como de lo normal, él tenía que aumentar las proteínas porque estaba haciendo desgaste. Y entonces es necesario que ustedes cumplan con el requerimiento de proteína que necesitan. Proteína podemos encontrar en las carnes como res, chancho, pollo, pescados y mariscos, huevo, frutos secos y leguminosas o legumbres que aquí en Ecuador le dicen granos. Aquí entran frijol, haba, garbanzo, lenteja. Todo lo que denominan como granos, esas son las legumbres y también tienen un aporte como proteína vegetal en cambio.
Ahora, ¿por qué yo le puse aquí una X en la parte de las proteínas de frasquito? Porque es muy común ver a muchos jóvenes destruirse los riñones a base de estas proteínas. ¿Por qué? Por desconocimiento sobre la dieta sería, ¿ya? En Guayaquil, en el año 2019, había un reporte bastante alto donde las clínicas de hemodiálisis se llenaron con adolescentes de 16 y 17 años por insuficiencia renal crónica, por haber consumido altas dosis de proteínas y eran a base de esta. Entonces, si usted necesita aumentar el consumo de proteínas, debe de cumplir con las proteínas de origen de los alimentos. Ahí usted tiene que cubrir. Y en el caso de que usted necesite de las proteínas acá, solamente un profesional de la nutrición y exclusivamente un nutricionista deportivo es quien le prescribe alguna proteína de esas, porque él va a estar supervisando cómo va aumentando su composición. ¿Ya? Pero no pueden ustedes tomarlo a la ligera, hacerse el batido, no, porque eso lo único que están haciendo es dañando riñones, dañando hígados. Tal vez ahorita ustedes no se dan cuenta porque no llevan mucho tiempo o no lo hacen muy recurrente, pero todo en mayor cantidad les va a hacer daño. Entonces, por favor, no hagan algo que después les va a causar, les va a pasar factura. Ya, entonces tenemos claro los 3 pasos. Vamos a hacer un remember. Número 1, hidratación. Antes de hacer algún tipo de ejercicio físico, necesito hidratarme. Necesito saber cuántos vasos o cuántos litros necesito yo como persona para poder cumplir y no deshidratarme. ¿Sí? Hay un factor también que nosotros sabemos confundir. Nosotros, el cuerpo, cuando está deshidratado, el cerebro sabe confundir sed por hambre. Y nosotros pensamos que tenemos hambre y en realidad es sed. Entonces, a cumplir su requerimiento de agua para que no vaya a haber ese tipo de confusiones. Número 2, enfócate en obtener los carbohidratos de buena calidad. Nada de azúcares. Aquí, como ustedes ven en la fotografía donde yo les puse la X, aquí están todos los azúcares simples, ¿ya? Evitémoslos porque esto es lo único, la diferencia que tiene un grupo con el otro es que los de acá tienen son moléculas largas y el cuerpo los desdobla y se toma su tiempo en desdoblar y obtener esa energía. En cambio, los azúcares son moléculas libres que ellos van con pase directo, tienen como paso VIP, van directo a sangre y el cuerpo a tener mayor presencia de carbohidrato o mayor presencia de azúcar, lo que hace es transformarlo en grasa, porque es un mecanismo como de reserva. Entonces lo que ve que hay demasiado azúcar suelto en sangre, entonces lo único que hace es coger esa glucosa, molécula de azúcar, y hacerlo grasa y guardarlo. Ahí es donde nosotros lo encontramos, en la parte abdominal, aquí en la parte de la pancita, las mujeres en las caderas, en los brazos, en las piernas. Entonces, esa es la grasa acumulada que nosotros podemos encontrar. Número 3, el consumo adecuado de proteínas. No le teman a consumir huevo. El huevo es uno de los mejores alimentos, o sea, está considerado uno de los mejores alimentos porque el primer alimento, el mejor de todos, es leche materna. Y después de leche materna viene el huevo por ser uno de los alimentos más completos, o sea, tiene de todo con excepción de vitamina C. Entonces, el colesterol que tiene la yema es un colesterol bueno y no es necesario que ustedes lo quiten de la dieta por haber escuchado ciertos mitos acerca del huevo. Ahora, una vez claros esos 3 datos, tiene que tener hidratación, consumo adecuado de carbohidratos, consumo de proteínas. Vámonos aquí a la alimentación. Como ustedes observan, esta es una rueda de alimentos y aquí encontramos todos los grupos de alimentos. Frutas, vegetales, grupos cereales, grupo tubérculos, grupo legumbres, grupo carnes y pescados, huevo, lácteos. Entonces tenemos todos los grupos. Ahora, si ven esas letras que tengo ahí, que está la C, la E, la S y la A, estas 4 letras grábenselas.
Grábenselas porque eso es lo que ustedes tienen que cumplir en su alimentación diaria, antes de hacer, o sea, todos los días más claro. La C representa completa. ¿Qué significa completa? Que cada comida que ustedes vayan a consumir, sea desayuno, almuerzo y merienda, tiene que cumplir con todos los nutrientes. Como ustedes se dan cuenta, esta rueda está dividida en 3 grupos por colores. Está un grupo verde, un grupo amarillo y un grupo rojo. Esto representa el grupo verde a vitaminas y minerales, el grupo amarillo a carbohidratos y grasas, y el grupo rojo representa proteínas. Entonces, la alimentación tiene que ser completa, que tiene que tener un grupo de los verdes, que puede ser frutas o vegetales, un grupo de los amarillos, que puede ser ahí arroz, ahí veo unas tortillas, la sopa, que aquí es muy común comer, el verde, y tiene que tener un grupo de los rojos, que está aquí, leguminosas o carnes, que puede ser un pollito hornado, pescado a la plancha o un vaso con leche. Entonces, ustedes tienen que cumplir su alimentación que sea completa. Tiene que tener un grupo verde, uno amarillo y uno rojo para que completen todos los nutrientes que les nombraba. Vitaminas y minerales, carbohidratos, proteínas y grasas. Equilibrada, vámonos con la E. Equilibrada, ¿qué se debe? No porque yo voy a un entrenamiento, significa que ya voy a dejar a un lado los carbohidratos. No, yo necesito fuente de carbohidratos porque ellos son los que me da energía. Si yo no cumplo con carbohidratos, el cuerpo va a desgastar a la masa muscular, ¿sí? No sé si habrán escuchado en el caso de adolescentes, donde hay niñas que se restringen mucho, siguen dietas de internet. Yo tengo muchos casos de eso, que siguen mucho de las dietas de internet y ya no pueden, no les baja la menstruación. ¿Por qué? Porque no cumplen, o sea, hay un desequilibrio en la dieta de esta persona que dentro del cuerpo el metabolismo trata de salir como sea. Entonces, como no se está produciendo las hormonas correctamente, entonces por eso es que no hay una baja de la menstruación. Entonces, muy importante el equilibrio de los componentes de la dieta. En este caso, que se cumplan grupo de vitaminas, carbohidratos y proteínas. No los pueden quitar. Como en el caso anterior que yo les había hablado acerca del chico de 20 años. O sea, él estaba entrenando, pero su consumo de proteína no era el adecuado, era muy insuficiente. Entonces, por eso era que él no le aumentaba la masa muscular. Entonces, en este caso, había que aumentarle también a las proteínas para que se pueda cubrir. Tenemos completa, equilibrada. Ahora la S, suficiente. Suficiente significa que tengo que cumplir de acuerdo a mi gasto calórico del día. Si yo soy una persona que se dedica a la agricultura y a las 5 de la mañana tengo que salir ya a hacer el trabajo diario y de ahí regreso a las 5 de la tarde, tengo un desgaste constante de energía, es obvio que mi alimentación va a ser abundante porque todo el día paso gastando energía. Ahora, soy una persona que pasa en oficina, un abogado, ¿ya? Y solamente tiene que estar en oficina. Entonces, él entra en horario de 8 de la mañana y sale 5 de la tarde, donde solamente hubo por ahí tuvo que salir 2 veces al juzgado o algo así, pero nada más, no hubo más desgaste, o sea, comparación al agricultor. Entonces, hay que tener en cuenta el desgaste de energía que tiene en el día para que su alimentación sea suficiente, porque si la persona que está en la agricultura come insuficiente, va a haber una pérdida de peso y eso no le conviene porque lo puede llevar a desnutrición. Pero si la persona que está acá, que es abogado, está en oficina todo el día, tiene una ingesta calórica más superior a lo que él necesita, entonces va a empezar a subir de peso y va a llegar a obesidad que tampoco le conviene. Entonces, vámonos con la siguiente letra que sería la A, que es de adecuado. Las personas últimamente estamos envueltos en enfermedades, hay muchas personas que tienen diabetes, hipertensión, gastritis, colitis, y todas estas enfermedades nosotros tenemos que tenerlas en cuenta dentro del plan nutricional. Porque si yo soy una persona con diabetes
y solo tengo diabetes y vienen y me dicen, no, no tienes que comer frutas porque eso te hace daño, tiene azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber un desequilibrio en la dieta, entonces no, tiene que tener la asesoría de su profesional para que cumpla con sus requerimientos nutricionales. O sea, las personas con diabetes no tienen prohibida la fruta, ¿sí? Lo que tienen prohibido son los azúcares, azúcar blanca, morena, panela, miel. Imagínense, panela, miel. Yo conozco bastantes pacientes que han llegado el primer día de mi consulta y me dicen, no, yo endulzo con un poquito de panela a mi café. Panela que es un azúcar libre, que cualquier otra persona no le haría daño, pero a la persona con diabetes sí, ¿ya? Cuando la fruta no hace ese efecto, porque la fruta tiene otra función que también está presente en la fibra. Entonces, todo esto se lo ve en educación nutricional y por eso es necesario que la alimentación sea adecuada. Hay dos letras más que se le aumentan dentro de esta rueda de alimentos, como son inocua, o sea, no se olviden de desinfectar sus alimentos, y variada, o sea, no todos los días van a comer arroz con pollo a la plancha y ensalada, o sea, tenemos que aprender a variar. Siempre tengo los pacientes que, por ejemplo, un adulto mayor llega a mi consulta y dice, ya estoy cansado que todos los días solamente me den caldo de pollo, ¿ya? Entonces, ya como que hostigado llega a la consulta y es a pedirme auxilio porque ya todos los días lo tienen con el caldo de pollo, entonces tenemos que variar también las comidas. Entonces, hoy día solamente les traigo las 4 letras para que se las puedan aprender y tengan en claro que la alimentación tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Conclusión. Dentro, ya les digo, la alimentación que se debe tener antes de empezar a hacer ejercicio físico tiene que primero pasar por una evaluación donde el médico le prescribe su ejercicio físico de acuerdo a la evaluación nutricional que le hace el nutricionista. El nutricionista verifica en qué estado se encuentra su masa muscular, qué signos clínicos tiene, y de acuerdo a eso se ve la ingesta calórica que necesita el paciente, o sea, el gasto de energía, y los objetivos a tratar en el caso de mejorar la salud de esta persona. Los 3 pasos, los 3 datos que les di, los muy importantes: hidratación, elegir buena fuente de carbohidratos y no olvidarse de las proteínas, por favor. Y por último, que también para que tengan ahí como mensaje final, nuestra alimentación tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Bueno, yo me despido, ya aquí ya voy cerrando yo mis diapositivas. Ahí están mis redes sociales. En Facebook me pueden seguir como Yajaira Bosa Contreras Nutricionista y en Instagram como Yajaira Bosa C. Bien, ahí estuvo la participación de Yajaira Bosa Contreras. No sé si ya estamos compartiendo con Yajaira. Tú comentabas, mientras exponías, ibas hablando de los ejemplos de pacientes que te encontraste, ¿no? Entonces, para todos los amigos que nos están dejando felicitaciones en la página de la FIEC, en las otras páginas, gracias por esos comentarios, esas felicitaciones que nos envían. Lo hacemos esto con todo el sentido de que la actividad física sea reposicionada, sea fortalecida como un componente, una herramienta especial para ayudar a salvar vidas. El tema del COVID no sabemos cuánto tiempo va a seguir, entonces estamos convencidos que la actividad física es la herramienta indispensable para lograr salud integral. No es al revés, que primero la salud integral, luego la actividad física. No, es al revés. Primero la actividad física, de esa manera logras la salud integral y obviamente vas a mejorar la calidad de vida. Gracias a todas las personas que están compartiendo esta transmisión, gracias por dejar los comentarios. De esa manera el algoritmo de todas las páginas virtuales se abre y comienzan a abrirse a nuevas personas que de pronto desconocían de la importancia de estos temas. Entonces, hoy hemos iniciado este primer día de la Semana Mundial de la Actividad Física. Vamos a estar finalizando el viernes. Hoy hemos tenido la participación del profe argentino Jorge Protanomo y de la licenciada Yajaira Bosa Contreras, ecuatoriana. Entonces, Yajaira, mientras tú estabas comentando los ejemplos, decías de que te encontraste con personas que no aumentaban su músculo a pesar de hacer bastante ejercicio. Entonces, la alimentación es un pilar fundamental dentro de estos ejes para lograr una actividad física. O de pronto comienzo, me voy a un gimnasio y hago
ejercicio o me voy a caminar hacia arriba y no se define mi cuerpo. Entonces la nutrición es una parte fundamental. Así es. Sobre todo porque es parte de nuestro diario vivir. O sea, nosotros, si no nos alimentamos, vamos a decaer. Entonces nosotros tenemos que cumplir, como les mencionaba al final, la alimentación tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Entonces este paciente, imagínense, 20 años, él nunca ha ido a un nutricionista, solamente que como es amigo de mi hermana, como que tenía la duda. O sea, como que dijo, aquí me saco la duda. Él solamente se había asesorado por internet, se había preguntado dietas más o menos y no todo lo que dice internet es cierto. Otra cosa, la prescripción dietética, que estamos hablando de la alimentación de cada una de las personas, tiene que ser bajo una evaluación. Entonces, cuando uno evalúa a la persona, entonces ahí yo me doy cuenta cuánto gasta de energía, cuánto necesita de carbohidratos, cuánto necesita de proteína, cuánto necesita de grasa. Hay muchas personas que creen que la grasa hace daño cuando no es así y la grasa la necesita el cuerpo. Por ejemplo, le digo, los pacientes, les pregunto, ¿usted le agrega una cucharadita de aceite a sus ensaladas? No, porque hace daño, así dicen, me dicen. Ya, y yo le digo, ¿y quién le dice? No, por ahí siempre han dicho que la grasa hace daño, especialmente el aceite. Ah, ya, y le digo, ¿y no le gusta comer patacones? Ah, sí, dice, pero es que esos son ricos. Cuando el patacón lo fríen 2 veces, ya. Y resulta que la cucharadita de aceite, cuando uno lo complementa en una ensalada de vegetales, le está brindando un transporte a las vitaminas que están en los vegetales, como por ejemplo todos los vegetales color rojo, tomate, se me olvidaron, rábano, ya todos los vegetales color rojo tienen presencia de vitamina A. La vitamina A es una vitamina liposoluble, esto significa que solo se va a absorber con la presencia de una grasa de buena calidad. Si no hay grasa, ella no se absorbe, se elimina, ¿ya? Los vegetales blancos tienen presencia de vitamina E. Asimismo, la vitamina E también es una vitamina liposoluble y si no hay grasa no se va a absorber. Entonces, por eso es necesario que ustedes en las ensaladas acompañen con una fuente de grasa, sea una cucharadita de un aceite vegetal, sea frutos secos o sea aguacate, que es siempre le digo a los pacientes que el aguacate es el más virgen de todos porque ustedes lo sacan de la mata, pues. Ya, entonces las grasas no son malas y sí son importantes dentro de la dieta de cada persona. Bien. Yajaira, aquí hay una pregunta. El sargento Yogi Rivera, si lo conoces, ¿verdad? Sí. Ya, un saludo para el sargento Yogi. Dice, recorrido desde el 1 de enero hasta hoy, 2.358 kilómetros. Seguiré hasta el 31 de diciembre. Aspiro a recorrer 9.125 K. ¿Qué recomendaciones me brinda? Dice. A ver, desde el 1 de enero ya va corriendo. Sí, y él va estamos corriendo. abril. Tiene 2.358 kilómetros. Ya el sargento Yogi siempre es una persona que carga sus barritas energéticas, ya lo he visto por ahí. Depende de los objetivos que él quiera tener. Por ejemplo, si, bueno, que él está haciendo es carrera, ese es otro tipo de ejercicio. Ya, pero si es en la condición de mejorar su salud, entonces lo único que le sugería es cumplir con sus requerimientos nutricionales. Ya las barritas energéticas tienen el aporte de los carbohidratos que ahorita le mencionaba, ¿cómo es? Obtener buenos carbohidratos, porque las barritas energéticas están a base de avena, de frutos secos también, que son fuente de grasas, ¿ya? Y en el caso de ser una persona con diabetes, ojo con eso porque las barritas energéticas tienen panela y ahí están los azúcares libres. Entonces, sargento Yogi, mi recomendación como nutricionista es que cubra sus requerimientos nutricionales en el aspecto de cubrir sus proteínas. Recuerde que cada comida principal tiene que tener una porción de proteína adecuada y la fuente de carbohidratos no se olvide, ¿sí? Bien, entonces ahí están las respuestas para el sargento Yogi. No sé si tenemos más preguntas en las otras páginas. Dice, es por cultura seguir orientaciones que encontramos en internet
Gracias por la sugerencia en la alimentación. Lo importante es hacer actividad física dosificada. Muchas gracias. Este comentario lo hace Roque Benítez. Muy interesantes indicaciones, dice Fernando Flores. Es lo que dice extraordinaria capacitación. Felicitaciones, Marco Canarte. Marco Canarte. Entonces, Yajaira, ¿algo más que quieras acotar? ¿Algo más que quieras mencionar dentro de tu exposición? No se dejen llevar por internet. Créanme que yo cada vez mis pacientes llegan con la misma historia de que lo leyeron en internet, ¿ya? Y yo tengo que primero resolverles lo que hicieron por haber hecho un mal uso de la alimentación por medio de las herramientas digitales, como en este caso de internet, y luego resolverles el otro asunto que sería en el caso de alguna enfermedad que tenga. Por ejemplo, yo tenía una paciente que quería ella bajar de peso, ya, y ella se había dejado guiar mucho por las dietas de internet, y ella, no me acuerdo cómo fue que llegó a mi consulta, creo que fue derivada por usted mismo, y ella decía que, o sea, que no iba al nutricionista porque las dietas con el nutricionista son caras. ¿Y por qué? Porque ya lo había visto en internet, que en internet ponían salmón, yogur griego, frutos secos todos los días. Entonces, no, porque la prescripción dietética va de acuerdo a la costumbre alimentaria de la persona. Pregúntenle a mis pacientes, y siempre, menos aquí como estamos en Ventanas, que es un sector, provincia de Los Ríos, aquí se come bastante verde y siempre les pongo ahí tortillita de verde, les gusta también esa tortilla de harina que está con quesito, y yo se las pongo también dentro de la dieta. Eso sí, les pongo como que un alimento que sea alto en fibra, porque está la harina, que sería un alimento que ya está procesado. Entonces, siempre les implemento, y la herramienta que sería la educación nutricional es muy importante en cada paciente. Entonces, mi recomendación final es que si ustedes tienen, o sea, toda persona tiene que pasar por un control nutricional, y conozco muchos casos que tienen 70 años y por enfermedad fueron al nutricionista porque le detectaron enfermedad renal crónica. Entonces, no esperemos el golpe. Entonces, mi recomendación es busquen la ayuda de un profesional en la nutrición para que les ayude a conocer todos estos campos de la alimentación y la nutrición. Bien, Yajaira, aquí hay unas preguntas. Una pregunta que le hace Juan Diego Cabrera, esto en la página de YouTube de la FIEC. Dice, una pregunta, dice, ¿qué tan beneficioso es el ayuno intermitente dentro de la actividad física? Depende, porque tampoco lo puedo implementar por mucho tiempo. El ayuno intermitente se divide en 3 tiempos. Yo conozco un colega que hace el ayuno intermitente de 8 horas, me parece que solamente hace 2 comidas y está 16 horas sin comer, ¿ya? Hay otro ayuno que es más drástico, es más fuerte, porque él solamente come una sola vez en el día y pasan 24 horas sin comer. Entonces, el ayuno intermitente actúa en el cuerpo a que al momento que vayan a ustedes a hacer ejercicio, se tome las reservas de grasa. ¿Se acuerdan que antes yo les hablaba de los azúcares, que el cuerpo viene y convierte el azúcar y lo hace en grasa? Ya, el cuerpo cuando entra en esto, como invernación, vamos a ponerle. Cuando el cuerpo entra en este estado de invernación, porque ya pasó muchas horas que no ha comido nada, entonces empieza a utilizar las reservas energéticas, que son las grasas que tiene en el cuerpo, ¿ya? Y eso tiene que ser también prescrito por un profesional. Por ejemplo, los ayunos intermitentes yo no lo llevo como nutricionista clínica, pero los nutricionistas deportivos sí lo llevan ellos a cabo, y es por temporadas. Ejemplo, dice, vamos a entrar ahorita a 3 meses. Entonces están 3 meses con el ayuno intermitente y de ahí descansan, ya, para que el cuerpo pueda otra vez utilizar, porque también hay liberación de cetonas. Y cetonas es un tipo de grasa, se podría decir, que puede intoxicar al organismo. Entonces, por esa razón es que tiene que hacerse por tiempos, y tiene que ser asesorado con un profesional. Entonces, beneficio que le encuentren, ya les digo, número 1 sería que toma de las reservas de grasa,
pero la contraindicación es que no lo pueden mantener por mucho tiempo por la liberación de cetonas, y las cetonas pueden intoxicar su sangre más adelante. Bien, entonces esperamos que haya quedado satisfecha la pregunta de Juan Diego. Ahora tenemos una pregunta, ¿no? El profesor Juan Vite pregunta, dice, ¿qué tipos de carbohidratos encontramos en el arroz? En cuanto al arroz viejo y el arroz joven, ¿hay alguna diferencia entre los dos en carbohidratos? A ver, les cuento. Yo me enteré este año en el Cantón Quinsaloma sobre el arroz destilado, que ha sido un arroz que lo ponen a cocinar y de ahí le quitan el agua, o sea, ya cuando hierve le quitan el agua y le ponen nueva agua, según ahí se le quita una cantidad de carbohidratos, pero al final queda como sopudo. Ya, en realidad ese arroz, eh, como que quitarle el almidón, no se lo quitan porque el almidón está presente en el granito del arroz. Lo único que están haciendo es hidratar más al grano y por eso es que se vuelve más voluminoso y toma esa textura así como sopudo que nosotros decimos por acá. Ya, ahora el arroz nuevo con el arroz viejo. El arroz nuevo lo que hace, o sea, el arroz, si nosotros comparamos los granitos así individualmente, el arroz viejo es más chiquito. Es más chiquito, entonces al momento que yo lo pongo a cocinar, él va a absorber más agua para poderse hidratar mejor y ahí equiparar igual, o sea, está normal, pero de ahí la presencia de carbohidrato entre los dos no varía, sigue siendo igual. Otra cosa, el arroz viejo sí es más rendidor, porque una taza de arroz viejo con una taza de arroz nuevo, el arroz viejo me va a dar un poco más la porción. Lo que sí les pediría es que siempre cuiden la porción. Y el carbohidrato que está presente en el arroz se llama almidón, y el almidón es un carbohidrato complejo que está compuesto por 10 moléculas de carbohidratos, así, 10 moléculas, y el cuerpo se encarga o sea, se toma su trabajo de desdoblar a la molécula. Entonces ahí no va a haber el problema ese de que se dispara la glucosa, como en el caso del azúcar, que ellas son moléculas que están libres. Y entonces, a respetar la porción de consumo de arroz. Tengo otra pregunta. Esta la hace nuestro amigo Dagoberto Vargas, desde Ambato, ¿no? Mucho deporte se baja, dice, fácil el peso. Y seguro con una buena alimentación. Entonces dice, se fue la señal, doctor. Solo no se nos dio la señal, Dagoberto. Y de pronto fue en su teléfono. Entonces aquí él está diciendo que una buena alimentación y mucho ejercicio se baja de peso. Hay otra pregunta. Siempre hay que tener un equilibrio. Sí, acá hay un comentario que hace Richard Vázquez. Dice, Richard Vázquez, la actividad física va de la mano con la alimentación y la hidratación, pero tiene que ser prescrita por profesionales, entre paréntesis, médicos, profesores de educación física, obviamente, y actividad física y nutricionista, ¿no? Entonces ya se está mucho comentando esto de la prescripción de actividad física. Yo a veces he visto ya, Aira, mucha gente que está muy motivada a hacer ejercicio, tienen más de 120 kilos y van trotando mucho más intenso que yo. A mí casi, tú no me vas a ver trotando, pero salen bien motivados y tienen problemas y caen sobre su peso sobre las rodillas y los tobillos, accidentes ya no quieren hacer y ya se olvidan de la actividad física, ¿no? Entonces, la alimentación también tiene que ser prescrita por una nutricionista. Entonces, hoy hemos hablado de estos dos temas y los hemos fusionado. Yajaira, ¿algo más que quieras comentar, añadir? Me acordé del arroz de nuevo. Ya. El arroz integral, que también lo saben mencionan mucho en consulta porque la diferencia entre el arroz normal y el arroz integral es que el arroz integral tiene presencia de fibra y la fibra, ahí sí hay algo diferente al arroz blanco que nosotros consumimos normalmente. ¿Por qué? Porque la fibra es un tipo de carbohidrato que no aporta calorías. Por esa razón, al momento que ustedes consumen, les pongo el ejemplo, una taza de arroz blanco y van a consumirse una taza de arroz integral, el arroz integral los llena más rápido. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de fibra. La fibra no es un carbohidrato, la fibra es un carbohidrato, pero no aporta calorías
y por lo cual lo va a hacer como que sentir mejor, o sea, le va a dar saciedad a su cuerpo. Entonces, a lo que nosotros nos ponemos a equivaler, nos ponemos a valorar en calorías, el arroz integral va a tener menos calorías a comparación del otro, ¿sí? Pero igual, ustedes también pueden consumir, porque yo sé que el de acá es más caro, pero también pueden consumir, por ejemplo, al arroz blanco, lo pueden volver a integral. ¿Por qué integral? Porque ustedes vuelven a integrar un alimento cuando le incluyen fibra. Entonces, como el arroz blanco no tiene fibra, ustedes lo pueden volver a integrar, volver un alimento integral. Al momento que ustedes hacen un moro de lenteja, por ejemplo, si la cascarita, si la han sentido, eso es fibra. Entonces, esa fibra que ustedes le implementan en el arroz, que sería un moro de lenteja, ahí ya lo hacen un arroz integral y le sale más económico. También el arroz con quinoa, la quinoa también es un carbohidrato que tiene la fibra tampoco aporta calorías y también lo vuelven integral, así que ahí les dejo de tarea. Me estás dando 2 tips gratis. Este congreso, primer congreso virtual de la Semana Mundial de Actividad Física, súper interesante. Yo contento, Yajaira, de que hemos tenido un argentino y una ecuatoriana, ¿no? Alto nivel de expositores, Yajaira. Yo creo que de aquí vas a ir con la FIEC y otros eventos más internacionales. Aportar muchísimo. Yo te felicito, Yajaira, y voy a compartir en este momento el certificado que te entregamos como en calidad de exponente, Innovación y Consultoría Médica, doctor Carlos Brizalde, y la FIEC te hacen esta entrega de este certificado por la participación en el primer congreso virtual, Semana de la Actividad Física. Ahí firma el máster Giovanni Campaña y el máster Carlos Brizalde, delegado provincial de la FIEC. Entonces, Yajaira, agradecido por tu brillante exposición, tus palabras finales. Agradecer a cada una de las personas que nos observan. No, ya les digo, pueden seguirme en las redes sociales, siempre subo contenido. Ya, en Facebook estoy como Yajaira Bosa Contreras, nutricionista, y yo siempre estoy subiendo contenido, información. Me he declarado bloguera, porque siempre ando subiendo información acerca de alimentación y nutrición, porque alimentarse es un asunto, o sea, alimentarse es una decisión que yo tomo al escoger los alimentos. En cambio, nutrición es lo que pasa dentro de mi cuerpo. Es un acto involuntario que ocurre dentro de mi organismo. Por ejemplo, alimentación es que yo decido elegir esta manzana y consumirla. Nutrición es mi microorganismo agarrando la manzana, desdoblándola en carbohidratos, fibra, potasio, magnesio, que son los minerales, y usarlos en lo que él necesite. Entonces, tenemos que tener claros esos dos conceptos. Alimentarse es un acto voluntario, lo que usted decide. Usted decide si quiere tomarse un vaso con cola o si usted quiere tomarse un vaso con leche, ¿ya? Y nutrición es lo que ocurre dentro de mi organismo. Muchísimas gracias y que pasen una bonita noche. Muchas gracias, Yajaira Bosa Contreras.